Gracias por estar con nosotros, siempre conectados a través de todas nuestras plataformas digitales, todas nuestras redes sociales. Sígalo haciendo, siga compartiendo, siga comentando, siga enterándose también de cada una de las noticias en el ámbito nacional, internacional, que posteamos, compartimos, reportajes explicativos y demás. Por supuesto, las entrevistas como las de hoy, que abordaremos temas relacionados a la dolarización y cuán afectada se vería la inversión extranjera en el caso de que no tengamos la dolarización o que se debilite. Además de tener en el evento de que gane la candidata Luisa González, como se lo ha propuesto, aunque lo ha negado a través de sus voceros, la configuración de una moneda paralela, electrónica, a la que han denominado el ecuadólar o dólar a la ecuatoriana. Y también hablaremos de lo que significaría este tema del apoyo firmado el fin de semana de sectores indígenas de Pachacuti con la Revolución Ciudadana. Repercusiones que tendrá inmediatamente. Tomamos en cuenta que no estuvo su líder máximo, Leonidas Issa, lo hizo por Zoom. Estos 25 acuerdos programáticos a los que se ha detallado, la viabilidad de cumplir estos acuerdos y los efectos de llegar a concretarse, a ganar la candidata Luisa González, cómo realmente podrá aplicarse estos acuerdos, que entre algunos van por el impedimento a la inversión extranjera en materia petrolera, por ejemplo, la explotación minera a cielos abiertos, inversión en diferentes áreas, en resumen, acuerdos que necesitan recursos, sin especificarse cómo, cuándo y en qué plazos se van a establecer, a fijar o a implementar, a asignar. Se firmó finalmente el acuerdo. ¿Qué significa esto en el momento electoral que se vive? Lo analizaremos con Lolo Miño, Lolo Echeverría, analista político y comunicador social. Estamos así entonces empezando el primer programa de la semana. Lo recibimos. Bien, empezamos nuestro bloque de entrevistas con Abel Delfina, doctor en finanzas. ¿Cómo está? Bienvenido al programa La Voz del Día en Altavoz. ¿Nos escucha bien? Sí, Andrés, buenos días y gracias por la invitación. Abel, más bien, ¿cómo cree que ha tomado las lecturas iniciales a las dos propuestas? Tanto la de candidato Noboa de afianzar la dolarización, de continuar en la presidencia, y de la candidata Luisa González, que a pesar de que ha dicho que va a mantener la dolarización, voceros de la Revolución Ciudadana no lo han dejado tan claro quizás como ella ha intentado dejarlo claro, incluso considerando la posibilidad de incorporar a futuro una moneda como el ecuadólar, moneda electrónica, moneda paralela, o implementar una dolarización ecuatoriana. En estos dos escenarios, ¿cuál le da mucha más certidumbre a la puntualización de la inversión extranjera a corto, mediano y largo plazo? Bueno, Andrés, obviamente que una afirmación de la dolarización daría mucha más confianza a los inversionistas locales y a los inversionistas extranjeros, ya que pues en una situación en la cual existe una moneda distinta del dólar, en la cual esa moneda está expuesta a un tipo de cambio y en la cual pues los gobiernos o el Estado, si es que va hacia una moneda propia, lo que haría es imprimir o emitir más de esta moneda, lo cual provocaría pues una depreciación de la moneda, una pérdida de valor de la moneda, y esa es precisamente la razón por la cual el Ecuador pasó hace 25 años, pasó del sucre al dólar,
no fue por una situación de alta inflación como puede suceder en otros países, sino que en el caso del Ecuador la razón fue en que no había confianza en el manejo que hacían las autoridades del sucre, no había confianza en cuántos sucres circulaban y no había confianza en cuánto valdría ese sucre mañana, dadas las necesidades que tenía el Estado de financiar sus gastos. Ante esta situación tuvimos una vorágine de depreciación del sucre que nos llevó finalmente a la depreciación. La misma situación es la que tendríamos, a la que tendríamos que hacer frente ante una situación en la cual hay una moneda alternativa. Es lo que ha pasado en Zimbabue, en África. Lo que pasó es en Zimbabue no solamente circulaba el dólar, sino que también circulaban monedas locales, y esa situación produce una desesperación en la gente de cambiar lo más rápido posible la moneda local por el dólar. Eso llevó también a una escasez de dólares y a una depreciación aún mayor de la moneda y a la desaparición del dólar de la calle. Esto también nos lleva a que nos podría llevar a esto que tanto apreciamos los ecuatorianos, que es que el poder adquisitivo de nuestros sueldos se mantiene en el tiempo y que no se degrada, no se deprecia, y por lo tanto podemos comprar relativamente lo mismo hoy que lo que podemos comprar mañana y lo que pudimos comprar ayer. Si en el evento de que se configure una moneda electrónica local o con la que se pagaría, por ejemplo, a proveedores del servicio público, o que ya esté circulando y que se le dé el uso sin el respaldo original, como es la emisión respaldada por el Banco Central, ¿cómo esto es dinero que yo tengo a la ecuatoriana, los puedo sacar del país como exportador y como importador para adquirir bienes, tanto cancelarle a mis proveedores como para comprar bienes desde afuera? ¿Qué conflicto ocurriría en este evento? Bueno, hay varias de desdolarización, hay varias etapas. La primera etapa es una etapa en la cual no lo sentiremos, es una etapa. ¿Perdimos contacto con Abel? Lo vamos a retomar enseguida. Bueno, ya lo vamos a retomar el contacto con Abel para seguir con la entrevista, y nos estaba por explicar estas etapas a las que se referiría en el evento de Ecuador entrar en un proceso de desdolarización. Te escuchamos, Abel. Estabas enumerando las etapas en el caso de que ocurra la desdolarización. Sí, tenemos varias etapas, Andrés. La primera etapa es una etapa en la que no es necesario imprimir nuevos dólares. ¿Sí? No es necesario ir todavía a una moneda electrónica. Es una etapa que ya la vivimos los ecuatorianos, en la cual el gobierno, el Estado ecuatoriano, emite dólares a través del Banco Central, y estos dólares no hay ninguna diferencia entre el dólar que está en el banco, entre el dólar que tenemos nosotros registrados en nuestra cuenta y el dólar que está o que declara el Banco Central. Y esto es una situación en la cual no vamos a sentir que nos están cambiando la moneda, vamos a sentir que seguimos con la misma moneda. En una segunda etapa, una vez que pasamos esta primera etapa, que nos lleva a una impresión, a una emisión de dólares, no va a haber más dólares físicos. Con los dólares físicos que están en la calle vamos a poderla hacer, pero luego de esta primera etapa, que va a ser muy corta, luego tiene que entonces, si quieren continuar emitiendo dinero, tienen que irse al dinero electrónico. ¿Por qué se van al dinero electrónico? Porque la manera de mantener racional, sana la economía es que uno sienta que falta el dólar físico en la calle. Cuando ya pasamos al dinero electrónico, uno deja de usar el dólar físico, entra el dólar electrónico, y ya entonces no existe esa percepción que tiene la persona, que tiene el ecuatoriano, entre tener y no tener el billete físico. Entonces, en ese momento que entramos al dólar electrónico, vamos a comenzar a ver que hay cierto grupo de gente, de personas que aceptan dinero electrónico, y otro grupo de personas que dicen, no, yo quiero el dólar físico. En ese momento vamos a comenzar a ver dos tipos de cambio. El tipo de cambio de cambiar un dólar físico por un dólar electrónico y viceversa. Y en ese momento vamos a comenzar a experimentar la salida de la dolarización, porque a quienes nos paguen con dólares electrónicos no nos va a ser fácil, sin
pagar un descuento del 20-30%, no nos va a ser fácil recibir dólares físicos para sentirnos seguros. Entre esa situación, entre los que se sientan seguros con el dólar físico y los que se sientan inseguros en un dólar electrónico, es lo que va a comenzar a producir este tipo de cambio y este aumento o depreciación de la moneda electrónica, y por lo tanto vamos a comenzar a ver un problema grave en la economía. Para el sector productivo, ¿le costaría eventualmente mucho más que ahora obtener un dólar para importar bienes, por ejemplo? ¿O nos veríamos abocados a medidas complementarias que le provoquen trabas a la importación, como ya ha ocurrido en gobiernos anteriores? Exactamente, en gobiernos anteriores tuvo el gobierno que echar mano de las salvaguardas, si se acuerda, Andrés, y esas salvaguardas eran precisamente para que no se notara el decrecimiento de las reservas internacionales, no se notara la pérdida. Lo perdimos por unos segundos otra vez, Abel. Ya vamos a intentar ajustar la comunicación para retomar el contacto con Abel. Lo escuchamos, Abel, lo escuchamos. Lo recuperamos en instantes, la conexión con Abel, y la retomamos la entrevista para seguir hablando de los efectos e importancia más bien de la dolarización en la inversión extranjera y este manejo. Ya venimos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Descubre la verdad a todo volumen, con invitados expertos en los temas que te interesa conocer. Experiencias y perspectivas sin filtros. Hubieron jueces que por dinero son capaces de cualquier cosa. Y más vale, la Asamblea perdió una oportunidad de poder también hacer su trabajo. Es un recinto donde reina la ignorancia. Somos Altavoz, la verdad a todo volumen. Nuestra misión no es solo contarles las noticias. Esa dictadura que tenían me dejaba a los 12 años. Eso lejos de ayudar, entorpece. Nuestra misión es contar la verdad en Altavoz. El testigo que consiguió al testigo falso también fue asesinado. Los contratos dicen que no se pueden poner radares en curvas y pendientes. Entonces, ¿por qué los pusieron en curvas y pendientes? Pero hubo tanta insistencia por parte de Rafael Correa y acepté que sea Jorge Glass. Somos Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés informado de primera mano de todos los acontecimientos del país. Estamos listos en una nueva entrega de La Voz del Día en Altavoz. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Pero no estaba en el... Sí, lo sé. Ajá. He venido para quedarme. De lunes a viernes un café con JJ para contarles la verdad a todo volumen. Bueno, bienvenidos. Gracias. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Descubre la verdad a todo volumen, con invitados expertos en los temas que te interesa conocer. Experiencias y perspectivas sin filtros. Hubieron jueces que por dinero son capaces de cualquier cosa.
y más vale la Asamblea perdió una oportunidad de poder también hacer su trabajo. Es un recinto donde reina la ignorancia. Somos Altavoz, la verdad a todo volumen. Seguimos con la entrevista a Abel Delfina, doctor en finanzas. Estábamos ajustando el tema de internet, pero estamos listos ya para retomarla. Abel. Sí, Andrés. Sobre el tema de del trabajo que el sector productivo debía hacer, eventualmente en el caso de que empiece a operar el ecuadólar o ir progresivamente saliendo de la desdolarización, otras medidas complementarias para sostenerla tendría que fijar salvaguardias. Estaba en esa explicación sobre las repercusiones de aquello. Así es, Andrés. Como te decía, estaba el tema de la salvaguardia. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que pasar en el gobierno del presidente Correa para poder sostener esta emisión de dólares desde el Banco Central y que esto no redujera las reservas internacionales? Lo que tuvieron que hacer es echar manos de las salvaguardas. ¿Para qué? Para que esa emisión de dólares que se hacía en el país no se tradujera en una reducción cuando, bien mencionas tú, quisiera un importador pagar sus materias primas, pagar bienes de capital, o cualquier persona que trajera algo del exterior tuviera que usar las reservas internacionales, entonces introducen estas salvaguardas. Lo que vamos a ver el efecto entonces es que a medida que desaparece el dinero electrónico, que desaparece el dinero físico, entra el dinero electrónico, obviamente que esto va a ayudar a que durante algún tiempo no se vea este efecto inmediato en las reservas internacionales, porque ya esos dólares físicos ayudan a mantener el tema de las reservas, ya que no se los usa internamente. Entonces, en este caso, los productores lo que van a ver es que va a bajar las reservas internacionales y va a llegar un momento en el que posiblemente, no digo que eso ocurra, pero posiblemente le digan al Ecuador, le digan a los exportadores, a los importadores ecuatorianos, les digan, ¿sabes qué? No tienes reservas internacionales, por lo tanto, eso con lo que me estás intentando pagar no es un dólar que viene de Estados Unidos, sino que es un dólar que estás creando en el Ecuador y por lo tanto no tiene la misma validez, y entonces tengamos frente a la comunidad internacional también un problema de tipo de cambio que sería realmente una cosa muy rara de ver y también muy extraña. Y que nos llevaría realmente pues a un desbalance muy fuerte en cuanto en cómo funciona nuestra balanza comercial, nuestras exportaciones y nuestras importaciones. ¿Haría falta, por tanto, Abel, una reforma constitucional que dé más certezas respecto a la continuidad, además de la ratificación, pero continuidad de la dolarización, estableciéndolo como moneda no solo oficial, sino moneda única, para continuar con el sistema en el Ecuador? Además, por supuesto, las medidas complementarias que deben de seguirse afianzando, pero una reforma constitucional cabe en estos momentos para evitar alguna, si se quiere, especulación que pueda poner un poco de nerviosismo en el mercado nacional e internacional. Más que una reforma constitucional, lo que cabe es que haya sanciones a las autoridades y a quienes, y esto se puede hacer por ley, pero que haya sanciones fuertes para las autoridades que realicen estas emisiones de dinero. Usted puede tenerlo en la Constitución, Andrés, y lo puede tener en las leyes, pero existen dentro de la ley, dicen, echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Entonces, puede todavía el Banco Central, aun cuando hoy está prohibido por ley hacer estas emisiones, todavía puede el Banco Central regresarse a lo que hacía antes, que era trabajar con el dinero de los bancos públicos y con ese dinero de los bancos públicos pues colocar o emitir dinero a través de ellos. Entonces, siempre es muy difícil si no existe un marco
legal que imponga sanciones claras a este tipo de actividades, lo que puede ocurrir es que aunque lo tengamos en la Constitución, realmente pues no se traduzca en lo que queremos, que es que la dolarización se sostenga y que no exista una emisión de dólares no trabajados, sino de dólares que le sirvan al Estado para pagar o gastar más, hacer más gasto público sin que haya un soporte por el lado de la economía. Y eso sería solo con el aval de un banco central emisor, si se quiere, ¿no? Bueno, es que antes de que el Banco Central comenzara a emitir contra papeles recibidos por el Estado, el Banco Central emitía contra papeles o contra hipotecas o contra créditos que le entregaba la banca pública. Entonces el Banco del Pacífico, por ejemplo, le entregaba al Banco Central, no digo que lo haga ahora, pero lo hacía en ese entonces, le entregaba los créditos como garantía o como activo al Banco Central, y el Banco Central emitía dólares con el respaldo de esos activos. Entonces, en el momento en que el Banco Central no está dándole directamente al gobierno, pero le está dando indirectamente a través de la banca pública, seguimos con este peligro, con este problema de que haya una emisión que no debería ocurrir en dolarización por parte del Banco Central, sea tomando créditos del Estado o sea tomando créditos de la banca pública, Andrés. Cuando nos referimos a una emisión inorgánica de dinero, que era el término que los economistas se referían cuando disponíamos del sucre, y se emitían dinero sin el debido respaldo. Quisiera que ahí nos haga una explicación respecto a ese respaldo que sostiene esa emisión de dinero que ocurría cuando teníamos una moneda local, pero que no ocurre cuando tienes un dólar. Lo que ocurría con el sucre es que existe la potestad, el poder del Estado con todo su poder estatal sobre las instituciones financieras. Existe esa capacidad del Banco Central de declarar que existen sucres y de esta forma emitir sucres, que era lo que se hacía en esa época. Le daba entonces una orden, es decir, es como que usted diga tengo poder y por lo tanto le digo a las entidades financieras que aquí en este bolsillo en el que tenía 0 sucres, ahora tengo 1000 sucres. Y las entidades financieras tienen que acatar lo que el Banco Central les diga y aceptarle la palabra al Banco Central de que tiene 1000 sucres. Lo mismo podría pasar en dolarización. Si usted está hablando del poder del Estado, del poder del Banco Central, es muy difícil para las instituciones financieras cuando el Banco Central diga, tenía 0 dólares, pero ahora tengo 1000 dólares, es muy difícil para las instituciones financieras decirle al Banco Central, a ver, pruébame, déjame ver. Esto no va a ocurrir porque es irse contra el poder estatal. Entonces, las entidades financieras lo que van a tener que hacer es hacer lo mismo que hacían con los sucres, que es recibir eso que el Banco Central dice que tienen dólares y mezclarlo con el resto de dólares que existen en la economía, que crean también las instituciones financieras a través de lo que se llama la emisión secundaria de dinero, que es cuando dan crédito. Y cuando hacen esto, entonces, cuando todo se mezcla, como han dicho ya algunos analistas, no hay forma de diferenciar un dólar real de un dólar no trabajado o de un ecuadólar no trabajado. Esto con la oportunidad y seguridad, más bien es el término adecuado, que buscarán muchas personas, empresas y demás, de poder proteger sus inversiones actuales que están en dólares. Ante ese anuncio, eventualmente se podría, considera Abel, generar una corrida de dólares en el momento que se anuncie tal medida por el ánimo lógico de proteger tus recursos. Sí, Andrés, y esta medida no se va a anunciar, no va a ser un decreto ni va a ser un anuncio por parte del Banco Central, va a ser como ocurrió durante el gobierno anterior del presidente Correa, una emisión por parte del Banco Central que no se perciba, que no sea anunciada, que ocurra entre el Banco Central y las instituciones financieras. Entonces, no va a ser un anuncio, vamos a tener que los ecuatorianos percibir que esto se pudiera
esto pudiera estar ocurriendo y no va a importar si son pocos o muchos los ecuadólares que se emitan, ¿verdad? Porque vamos a tener que adivinar cuántos hay y ante esta situación lo que va a ocurrir efectivamente es que más vale prevenir que lamentar y los ecuatorianos posiblemente tendremos que vernos en la necesidad de sacar nuestros dólares del país. Abel, que te queremos agradecer por esta explicación y darle mucho más contexto a las dos vías que están sobre la mesa en este proceso electoral y los anuncios que se han hecho de un lado y de otro para hablar de la dolarización en el país que ya cumplió, como lo sabemos, 25 años en el Ecuador. Gracias por sumarse a los comentarios hoy en La Voz del Día. Encantado, Andrés, y gracias por la invitación, siempre a las órdenes. Gracias, Abel Delfina, doctor en finanzas, sobre la importancia de la dolarización, decíamos, en la inversión extranjera y en el día a día, además, en las compras y ventas que usted como comerciante efectúa en su trabajo, en sus acciones diarias y en su vida en Ecuador, en su compra y venta. Lolo Echeverría está con nosotros en instantes, estará con nosotros, él es comunicador, analista político, con quien abordaremos esta firma que se produjo el fin de semana entre el movimiento Pachacutic, sus bases más bien, más no su líder Leonidas Issa, como sabemos lo hizo vía virtual, vía Zoom, con algunas condiciones además y advertencias de no cumplirse ese acuerdo, iban a realizarse movilizaciones. Es como que una firma con advertencia. Vamos a ver qué lectura le da Lolo al tema para hablarlo, este acuerdo que logró con la Revolución Ciudadana el fin de semana. Con Luisa González, para ser más preciso. Nuestras redes sociales siempre a su disposición, atentos entonces a ellas, y Yanela que se suma en la segunda parte del programa. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Descubre la verdad a todo volumen, con invitados expertos en los temas que te interesa conocer. Experiencias y perspectivas sin filtros. Hubieron jueces que por dinero son capaces de cualquier cosa. Y más vale, la Asamblea perdió una oportunidad de poder también hacer su trabajo. Es un recinto donde reina la ignorancia. Somos Altavoz, la verdad a todo volumen. Nuestra misión no es solo contarles las noticias. Esa dictadura que tenían me dejaban los 12 años. Eso lejos de ayudar, entorpece. Nuestra misión es contar la verdad en Altavoz. El testigo que consiguió al testigo falso también fue asesinado. Los contratos dicen que no se pueden poner radares en curvas y pendientes. Entonces, ¿por qué los pusieron en curvas y pendientes? Pero hubo tanta insistencia por parte de Rafael Correa y acepté que sea Jorge Glass. Somos Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés informado de primera mano de todos los acontecimientos del país. Estamos listos en una nueva entrega de La Voz del Día en Altavoz. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Pero no estaba en el... Sí, lo sé. Ajá. He venido para quedarme. De lunes a viernes un café con JJ para contarles la verdad a todo volumen. Bueno, bienvenidos. Gracias. Aquí está
estamos. Buenas tardes, Andrés. Yanela, bienvenida. Muchas Siempre gracias. un gusto. Me encanta porque Buena estamos, semana. mira, estamos así, combinados. Aquí Estamos arriba conectados, sí. combinados. Acá abajo no tanto, ahí. Pero bueno, en todo caso, continuamos con más información. Amigos, gracias por vernos, gracias por siempre elegir bien, elegir ver Altavoz, elegir ver La Voz del Día, vernos a nosotros, ver a mi compañero, que le dicen el sol de las noticias. Más bien, era Yanela más bien. ¿A qué? Yanela. En todo caso, tenemos a Lolo Echeverría, él es analista político y estaremos hablando sobre lo que pasó este fin de semana. ¿Y qué pasó? Hablaremos con él. Lolo, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo. También para toda la audiencia de Altavoz. Aquí estamos. Bueno, ¿qué opinión merece esto que vimos el fin de semana, esta alianza y no alianza entre Luisa González, candidata por la RC, con miembros del Pachacutic, no de la CONAIE? No quiere decir que todo el movimiento la está apoyando, primero. Segundo, son 25 puntos dentro de este acuerdo, más firmar un cheque en blanco, más comprometerse a muchas cosas antes de una segunda vuelta. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Me parece que fue una humillación para la Revolución Ciudadana lo que le hizo la dirigencia indígena. Una humillación porque fue todo improvisado, llegaron tarde, el líder principal de la CONAIE no llegó. Además, llegaron a establecer agresiones diciendo que habían cometido errores y horrores con el sector indígena, y llegaron también a plantear, como siempre, un planteamiento, una serie de exigencias imposibles de cumplir, y con la amenaza de que si no se cumplían irían a las calles en caso de que llegue a la presidencia Luisa González. ¿Cómo pudo aceptar esta humillación? Simplemente por una necesidad electoral, la necesidad de contrarrestar la visita del presidente candidato al presidente de Estados Unidos y la necesidad de contar con esos votos para completar los votos que le faltarían para llegar a la victoria. De manera que en ese sentido fue humillante para la Revolución Ciudadana recibir y aceptar este acuerdo que es imposible de cumplir. Pero tan desesperada debe estar la candidata por el correísmo para tener que tomar esta decisión y de una y otra manera tener que aceptar el apoyo de estas personas o de esta comunidad bajo ciertos y estrictos reglamentos o puntos. Bueno, si se hicieran públicas las encuestas, sabríamos por qué esta presión. No hay muchos votos disponibles y esos votos disponibles para la Revolución Ciudadana están sobre todo en el sector indígena en Pachacuti. Y esta es la razón por la que se ven obligados a aceptar ese planteamiento que es contradictorio, absolutamente contradictorio, porque por un lado proponen una reducción drástica de los ingresos al establecer digamos, la prohibición de la minería y de la explotación de hidrocarburos y bajar el IVA al 12%, y por otro lado una lista de gastos públicos, de incremento del gasto increíble. Les señalo algunas de esas propuestas. Dice dotación para la fuerza pública con donación de deudas, créditos, equipamiento de hospitales, equipamiento de la infraestructura educativa, escuela, colegio, universidades, pago de la deuda social, pago a los proveedores del Estado, fortalecimiento del IES y recursos para atender a los migrantes que regresen al Ecuador. ¿Cómo se puede proponer al mismo tiempo reducción de ingresos e incremento de gastos? Esto es lo que hace imposible el cumplimiento de ese acuerdo.
Pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué se realiza la firma de este convenio? ¿Cuál es el conflicto de intereses por parte de Pachacuti con la RC o de Luisa González con la RC, a más allá de obtener ciertos votos que a la larga no significan todos los de la CONAIE? ¿Cuál es ese interés detrás de todo este tipo de acciones en base a su análisis? Bueno, hay dos aspiraciones con este acuerdo. Una es conseguir los votos del sector indígena para completar los votos que harían falta para una victoria. Y la segunda razón es también tener un acuerdo con Pachacuti en la Asamblea Nacional para completar la mayoría que en la Asamblea Nacional le daría el poder a la Revolución Ciudadana, asamblea que de paso estaría manejada por el expresidente Rafael Correa. Esas son las dos razones que hacen comprensible que la Revolución Ciudadana acepte este acuerdo. Lolo, ahora bien, y tomando en cuenta las declaraciones de Issa, ya que él no estuvo de manera presente, sino que de manera presencial en su intervención, ¿usted considera que él se lavó las manos al momento de decir que no hay que recordar el pasado, tomando en cuenta ciertas acciones del expresidente Rafael Correa con personas de la comunidad Pachacuti, CONAIE? Mire, los dirigentes indígenas siempre tienen esta ambigüedad porque no creen en la democracia. Ellos juegan a la democracia, pero no creen en ella. Siempre han pretendido, y lo hicieron con dos presidentes, humillaron a los presidentes con unos diálogos ficticios, unos diálogos en los que tampoco creían. Y ahora están intentando hacer lo mismo con Luisa González, porque está de por medio la amenaza de salir a las calles, que es lo que saben hacer. La dirigencia indígena no cree en la democracia porque ellos creen que hay que cambiar este sistema social que está rigiendo en el Ecuador. No solo el sistema político, sino el sistema social. Y eso lo han establecido con absoluta claridad en el libro El estallido de Issa. Ahí lo que señalan es que es una tontería creer que vale la democracia y que por la democracia van a llegar a salvar. Dicen ellos en una parte del libro que los pobres no tienen los 25 millones de dólares necesarios para participar en una campaña electoral. Y sin embargo participaron, quiere decir que sí tuvieron esos millones. Pero por otro lado dicen que todo esto de hablar de los derechos y de las regiones y todo esto son fruslerías, que no importa, que lo que importa es la conquista del poder, y la conquista del poder para destruir el sistema social imperante. Cito palabras de ellos escritas en ese libro: destruir el sistema social imperante. Entonces no creen en la democracia, de manera que si no hacen lo que ellos han hecho siempre, protestas en las calles, ¿qué más pueden hacer? Así que eso es lo que está de fondo en este acuerdo. Lolo, saludos. Respecto al alcance que la agrupación Pachacuti tenga en este momento el acuerdo con la Revolución Ciudadana de Luisa González. Han habido ya agrupaciones indígenas amazónicas y otras con diferentes organizaciones e ideales, anunciado públicamente que dan su respaldo al candidato Daniel Noboa, y que obviamente hay diferencias en la propia CONAIE con respecto al liderazgo que Leonidas Issa ejerza. Este acuerdo, lo observa Lolo, será un acto mandatorio, es decir, aquí todos votamos como este acuerdo refleja que debemos votar, o habrá estas disidencias que también se manifiesten. Obviamente no lo podremos venir hasta el día de las elecciones, pero observas que este antecedente también no volverá tan contundente el llamado a la unión y acuerdo que se ha llegado con la Revolución Ciudadana. No tiene sentido hacer un acuerdo y al mismo tiempo señalar que la otra parte ha cometido errores y horrores, y señalar una amenaza de que si no se cumplen esos acuerdos, entonces van a salir a las calles.
Esto indica que no se puede tomar en serio el afán de colaborar con el supuesto gobierno de Luisa González. Esta es la ambigüedad siempre de la dirigencia indígena y por eso es que hay división desde ahora, una división manifiesta porque hay sectores que ya se han adherido a la otra candidatura y hay otros sectores que prefieren el voto nulo, pero no hay acuerdo para esta adhesión a Luisa González. De manera que no se puede creer que esto sea algo suficiente para darle los votos necesarios para la victoria. Tampoco es posible endosar los votos. Ningún sector es tan organizado y tan disciplinado como para hacerle el seguimiento, y menos cuando simultáneamente se recuerda cómo este sector fue humillado, perseguido, se le quitó la sede de la CONAIE, les llamaban ponchos dorados, es decir, fueron maltratados por el gobierno de la Revolución Ciudadana, y esto es muy difícil de olvidar, de manera que es cuestionable la posibilidad de que puedan disciplinadamente ir a votar según digan los dirigentes, peor cuando ellos mismos están poniendo palos en las ruedas para ese acuerdo. Este acuerdo, Lolo, refleja, ¿crees tú, también la evidente contradicción del discurso de Luisa González? Hace pocos días se reunió con el sector productivo, el sector empresarial, la Cámara de Comercio en Quito, y ahí hablaba del fomento, del respaldo, de la promoción de las alianzas público-privadas. Alianzas público-privadas que en este acuerdo con Pachacutic dice que no debe haber inversión extranjera en el área petrolera, por ejemplo, minería, cielos abiertos. Es decir, estamos escuchando una candidata que una semana dice una cosa con un grupo y otra semana con el grupo Pachacutic otra. ¿Cómo explicar esta doble personalidad que la deja en evidencia con los hechos que ella públicamente ha manifestado? Bueno, es un gesto electoral. Usted sabe que los políticos mienten en la campaña electoral y después hacen lo contrario de lo que han dicho. Se compromete simultáneamente con cosas contradictorias, porque ha ofrecido, por ejemplo, la convocatoria de una asamblea constituyente, ahora firma este acuerdo en el cual dice que hay que descartar una asamblea que reduzca los derechos de la naturaleza o las conquistas sociales. Pero no se puede saber qué va a aprobar una asamblea constituyente y cómo se puede descartar. Antes no se puede descartar porque no se sabe si va a aprobar o no eso. Y después no se puede descartar porque ya está aprobado por una asamblea constituyente. De manera que es un absurdo. Es una contradicción no solo de la candidatura de Luisa González, sino también del planteamiento de los dirigentes indígenas. Porque ellos también ponen cosas contradictorias, como por ejemplo poner entre las demandas el fortalecimiento de la dolarización, pero lo que plantean, reducir los ingresos y aumentar los gastos, esto es el mecanismo más fácil y más directo para tumbar la dolarización. Entonces hay contradicción en la dirigencia indígena y en la candidatura de Luisa González. ¿Cree que al momento de la prisa, del momento en el que se produce esta firme acercamiento, como lo explicaba Lolo, en coincidencia o para contrarrestar el acercamiento que tuvo Noboa con Trump en Florida, debe por tanto el candidato Noboa no dejar en reserva los alcances, entendimientos o acuerdos a los que se haya llegado, aun cuando sea este acercamiento reservado y no público, pero detallar en alguna medida qué significa este encuentro que tuvo con Donald Trump para que el ecuatoriano no solo entienda que esto no fue un encuentro social, sino que hay en la práctica resultados de este acercamiento. Andrés, si estamos nosotros siguiendo los cambios que ocurren actualmente en geopolítica, vemos que es fundamental esto. Los grandes poderes, los grandes
digamos, imperios del mundo, China, Rusia, Estados Unidos, se están repartiendo de nuevo el mundo. Y este acercamiento de Trump con Putin es para repartirse nuevamente las áreas de influencia. Por eso Trump está cediendo a Rusia, que considera vital para su seguridad estas naciones que están como valla entre Rusia y Europa. Y en el caso particular de Ucrania, le está entregando Ucrania al dominio de la Rusia, que tiene siempre este complejo de que Europa quiere siempre invadirle Rusia. Bueno, si es que están haciendo esto, y por otra parte, Trump está reclamando también la seguridad para su subsistencia desde Groenlandia hasta el Canal de Panamá. Quiere decir que los que estamos en la zona de influencia de Estados Unidos tenemos que ser conscientes de eso. O vamos a colaborar con ellos, o vamos a mantener buenas relaciones, amistosas relaciones con ellos, o vamos a ser adversarios de ellos. Y de eso dependerá el destino nuestro. Si Luisa González ha declarado que le considera gobierno legítimo al de Maduro y que va a restablecer relaciones diplomáticas con él, y este gobierno es enemigo, adversario de Estados Unidos, quiere decir que está eligiendo mal los bandos en geopolítica. En vez de acercarse a Estados Unidos, está acercándose a Maduro. Así que eso es un error grave. En cambio, Noboa está acercándose a Estados Unidos. Esto es una prueba, una señal de amistad, de posibilidades de colaboración. Y Estados Unidos es el principal mercado de los productos ecuatorianos. Así que esta visita, aunque no sea una visita oficial, aunque sea simplemente una visita amistosa, tiene una significación muy alta y tiene mucha importancia para el destino político del Ecuador. Perfecto. Lolo Echeverría, analista político, muchas gracias por su participación aquí en La Voz del Día. Importante análisis en cuanto a cómo serían las relaciones internacionales, si gana un candidato, si gana otro, y así también el panorama político actual que estamos viviendo. Le agradecemos su participación y bueno, así es, esperamos tener Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Así es. Bueno, en todo caso, Lolo lo dijo, al final usted es la persona que va a decidir este 13 de abril dónde poner la rayita. De usted depende el futuro del país. Así es, con esta entrevista nos despedimos. Espero que haya sido de suma utilidad para mayor entendimiento de la realidad nacional. No se olviden de nuestras redes sociales. Correcto. Siempre a su disposición. ¡Qué maravilla! Por supuesto que sí. Usted léalas, usted léalas. Nati, mira, en X, en YouTube, en TikTok, en Facebook, en Instagram. Están subiendo los seguidores, ¿no? Nos dice nuestro community manager que están subiendo los seguidores. Ahí está. ¡Wow! Viste, ya vi todo con claridad. Sí, por supuesto, ya tenemos en TikTok. Solo en TikTok tenemos más de 100.000 seguidores. Nuestro productor también asiente, dice que sí, están en ascenso. Que vamos bien, vamos bien. Y que él está supervisando toda la gestión que en redes digitales está efectuando. Correcto. Bueno, síganos entonces. Un abrazo, nos vemos para la próxima. Hasta la próxima. Thank you.